empezamos por cuestión de proximidad temporal, por la entrevista concedida al diario El Comercio de la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no daba una entrevista hace ya varios meses, me parece. No tengo ahorita la cifra exacta en la cabeza, pero no, más allá de sus conferencias de prensa o algunas alocuciones públicas, luego de Consejo de Ministros, la presidenta no se ha caracterizado por hablar con los medios. Ayer, hoy se publicó, imagino que se hizo ayer, habló en extenso con el periodista Ricardo León del Comercio. ¿Qué impresión te dejó la entrevista? Bueno, me parece que ella está tratando de hacer, digamos, malabares y por un lado protegerse en el frente legal y por otro lado no generar una pelea con sus socios políticos circunstanciales, ¿no? Pero parece que ya le estaba haciendo, pero ahora es más evidente que se le vuelve cada vez más difícil mantener esa situación. Si uno ve las respuestas de algunos, digamos, personas influyentes en redes, más cercanas, digamos, a la derecha más radical, digamos, en el Perú, han salido a criticarla fuertemente por este comentario que hizo de que ella es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene ningún control o no tiene comando, creo que es el término que utilizó. Comando es el término exacto que utiliza. Parece pues que, digamos, el decir, sí, yo tengo la responsabilidad, pero no soy quien ejecuto, parece más una parte de su estrategia de defensa por el frente legal, ¿no? Como en todo caso, atribuirle la responsabilidad por cualquier cosa que haya pasado a las personas que llevaron a cabo las órdenes dentro de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y esto también hay que entenderlo a la luz de la respuesta institucional que le dio el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le ha comentado, me parece, el semanario Hildebrand de sus 13, que es distinta, digamos, a la narrativa que tiene el gobierno para el público en general, ¿no? Donde no acepta, digamos, ningún error o ningún delito, cuando más bien en esa respuesta institucional parece leerse que sí, digamos, acepta que se han hecho las cosas mal, pero trata de deslindar responsabilidad, un poco en la línea de lo mismo que ha dicho ahora Dina Boluarte del Comercio, ¿no? Pero en fin, me parece que está de alguna manera tratando de lavarse las manos, sin ofrecer ningún tipo de enmienda o de acción concreta. No acepta tampoco, por ejemplo, el tema, porque le pregunta a Ricardo León sobre el tema de del costo político y de por qué no cambió ministros, por qué no cayó el gabinete, y tampoco da una respuesta clara en ese sentido. Dice que sí, que cambiaron a los ministros del Interior, y el periodista le pregunta, sí, pero el ministro de Defensa en ese momento era Otárola más bien sube a ser primer ministro, como que no termina de dar tampoco una respuesta concreta, ¿no? Una entrevista, digamos, solamente para confirmar que está ahí en esta posición de victimización y que no tiene pues nada claro que decir para explicar lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Sí, pese a sus no frecuentes apariciones, ya habíamos tenido oportunidad de comprobar que la presidenta no es como ella misma le gusta decir, la mejor comunicadora, ¿no? No creo que ese sea el mayor de sus pecados, como ella quiere hacernos creer en la entrevista, pero evidentemente no es la mejor comunicadora, no es la persona más elocuente. Pero sin embargo, aquí yo sentí y quería consultarte si tú opinas algo similar. Esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, cuando nos hemos referido a las respuestas, ya sea del gobierno o de la propia presidenta, a situaciones de crisis serias a lo largo de su breve gobierno. Pero en esta ocasión yo creo que sentí como un cierto envalentonamiento mayor al de otras ocasiones, como que ya daba igual y respuestas, por supuesto, hemos solo podido ver unos cuantos clips, ¿no? que ha compartido las redes sociales y la página web del comercio, la mayoría de la entrevista la hemos podido leer nada más, pero no hay la más mínima intención, ya ni siquiera ejercicio de autocrítica, sino intención
de hacer autocrítica, y el propio periodista se lo señala en un par de ocasiones, ¿no? Sí, Y sale con esta consabida excusa de cuál es su mejor error, su mayor error, ¿no? Y poco le faltó decir, es que soy muy, tengo mucha autocrítica y soy muy perseverante y trabajo demasiado, ¿no? Como dice el chiste. Pero aquí dice, no, es que no hemos sabido comunicar. Y rápidamente intenta desviar la atención y echarle la culpa a terceros sobre pues, la percepción que existe de su gobierno. No olvidemos, porque parecería que ella lo olvida, que estamos hablando de una presidenta que es incluso aún menos popular que el vacado presidente Castillo en su peor momento, ¿no? Pero pareciera que con ella no es, que no hay ninguna intención de asumir responsabilidad, por supuesto no en el caso gravísimo de las presuntas violaciones a derechos humanos denunciadas no solo por la Comisión Interamericana, sino por distintas organizaciones internacionales, por distintos medios, tanto del país como extranjeros, pero en lo más mínimo, incluso en lo que señalabas en la selección de ministros, ¿no? Con ella no es, ella está ahí. Por un lado, se quiere presentar como que sí, porque de hecho lo dice en un momento cuando critica a Castillo, ¿no? Y me parece que esa frase va a quedar, lo comentaba con algunos periodistas en el día, y yo digo, creo que esa frase hay que guardarla para el futuro, ¿no? Ella dice, siendo uno presidente, nadie lo induce a nada, uno es responsable de sus actos. Esto lo dice, por supuesto, refiriéndose a Castillo, pero cuando se trata de los actos de ella o las decisiones de su gobierno, pues la lavada de manos es más que llamativa, ¿no? sí, se le aplica a ella perfectamente como cualquier otro presidente. Ahora, yo no sé, yo no necesariamente lo he leído como ella saliendo envalentonada, porque no hay no hay un contragolpe político tampoco. O sea, No. no está haciendo, más allá de, digamos, de tratar de dar respuestas elusivas y pasar un poco esta fase de la comisión y las repercusiones del informe, no es que esté contragolpeando políticamente de ninguna manera muy clara, ¿no? No está haciendo lo que hizo, por ejemplo, en su momento Vizcarra, que es decir, bueno, no voy a tener apoyo en el Congreso, entonces lo único que me queda es volverme un populista, digamos, y tratar de Claro, sostenerme sobre popularidad o aprobación popular, ¿no? No está haciendo eso. no. Lo que diferencia su caso del caso de Vizcarra es que debido a lo que pasó con Castillo y a la posibilidad de que se pueda investigar a un presidente en funciones, ahora así tiene un frente legal que se le puede abrir, digamos, para el cual no tiene inmunidad por lo que dure su mandato presidencial. Eso hace su caso diferente al de Vizcarra, ¿no? Pero esta suerte de alianza circunstancial que tiene con las bancadas que eran más bien de oposición al régimen de Castillo, yo pensaría que está pegada con babas, ¿no? Ya uno vio, por ejemplo, cómo fue la reacción de Fuerza Popular a la reacción Sí. del gobierno sobre el informe de la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Entonces, es bien fácil imaginarse cómo esos aliados circunstanciales se le puedan voltear, ¿no? Con mucha facilidad. Ha pasado con, digamos, Fuerza Popular de manera muy evidente, pero si uno juzga también las declaraciones de los congresistas a título individual, de Renovación Popular o de Avanza País, es fácil imaginarse cómo en un momento pueden decir, ok, ya no nos conviene estar con el gobierno y ahora hay que salir más bien a atacarlo, ¿no? Sin Entonces, embargo, esa sensación, digamos, de volatilidad de ese apoyo que estás señalando, que para un observador externo, pues parece evidente, ¿no? A la vista de las reacciones a la reacción, como señalabas, por parte del gobierno. Pero pareciera que el memo no les ha llegado ni a Otárola ni a Boluarte, porque, ¿no? Porque como bien dices, es bien curioso porque en efecto, incluso en esa espiral en la que se encuentra el gobierno, ni siquiera vemos un esfuerzo por intentar concentrar poder y garantizar su posición de aquí al año 2026. Como bien decías, sí lo vimos en el caso de Vizcarra. Vizcarra era un presidente que, bueno, aparte de la cola de paja, del rabo de paja que traía previo, y es lo que finalmente
consiguió, facilitó su salida, pero él sabía que era un presidente extremadamente débil y entonces hizo una apuesta muy arriesgada de salir a confrontar directamente y convertirse en un populista que confrontaba con el Congreso y jugar todas sus cartas en esa apuesta, ¿no? No vemos en el caso de este gobierno, incluso en una situación como la que hemos visto este fin de semana, en donde las bancadas más representativas del Congreso se le voltean al menos de la boca para afuera, ¿no? Por no haber defendido de manera suficiente a su juicio a las Fuerzas Armadas y a la policía frente a este ataque progresista extranjero, pero no vemos que el gobierno no vemos que mueva ficha. Pareciera que es como, bueno, que griten un rato, nosotros vamos a seguir aquí. Sigue con su estrategia de aquí no pasa nada, ¿no? Sí, pero, a ver, mi lectura ahí es que está prevaleciendo la estrategia legal sobre la estrategia política, porque se dan en distintos plazos, en distintos momentos, ¿no? O sea, ella lo que tiene que hacer es, me imagino que lo que está pensando es, tiene que superar el frente fiscal, penal, Claro. digamos, y congresal al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tiene que hacer que se caigan las investigaciones fiscales por delitos y tiene que hacer que se caigan las acusaciones fiscales o mociones de vacancia, etcétera, etcétera, en el Congreso. Y ahí tuvo una victoria, que fue que hubo una moción de vacancia que ya trataba los temas vinculados a la protesta y en ese momento ella tuvo bastante holgura, digamos, para superar esa moción de vacancia porque la apoyaron sus bancadas Sus aliadas aliados. presidenciales, ¿no? Entonces, creo que lo que ella está pensando, ella y Otárola, porque Otárola tiene su propia exposición legal también en el tema, es cómo cierran eso, ¿no es cierto? Para después ver cómo generan, digamos, mejores noticias que dar, que ellos los levanten un poco más por el frente político pensando en quedarse hasta el 26, ¿no? Pero nuevamente, aquí entra a tallar esta diferencia que enfrenta este gobierno frente a los anteriores, que sí lo pueden investigar estando en funciones. Entonces, no es como Castillo, por ejemplo, que incluso teniendo, o al inicio del gobierno de Castillo, digamos, se sentía él cómodo, digamos, con el tema de la inmunidad hasta que le cambió criterio la fiscalía. Ahora ya estamos viviendo en este nuevo mundo donde la fiscalía puede investigarlos estando ellos en funciones y eso es más, pone en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, digamos, a quien ejerza la presidencia, en este caso a Dina Boluarte, ¿no? Hay un par de momentos bastante reveladores en la entrevista hacia el final. Por un lado es cuando Ricardo León menciona, ¿no? Es la principal investigación que existe en estos momentos contra la presidenta Boluarte, esto por los presuntos aportes de campaña del señor Chimabukuro, ¿no? Ella insiste en que no tenía nada que ver con el dinero de la campaña y llega a decir, dice que no es que no lo conocía, cosa que sí había dicho, pese a lo que dice en la entrevista, sino que ahora dice que es que estos señores llegaron a través de Castillo y ella como candidato a la vicepresidenta no sabía nada y que según ella, desde su conocimiento, no aportó ni un sol. Pero todos hemos visto, por supuesto la Fiscalía tendrá que corroborar esos documentos, pero todos hemos visto los documentos de reservas de hotel, reservas de vuelos y demás pagados por el propio Shimabukuro, que él mismo ha presentado y que, y que entendemos que ha entregado a la Fiscalía. Con lo cual, vuelve a insistir ella, ¿no? En estas mentiras, como el caso, por ejemplo, durante las protestas, y se hizo eco no una, sino dos, hasta tres veces de estas supuestas armas que habían ingresado al país. La presidenta tiene una tendencia a, incluso cuando tiene la evidencia adelante, insistir en su error, ¿no? Eso por un lado, y me llamó la atención también, y me imagino que también a ti, cuando le pregunta Ricardo León en quién confía, a quién escucha, la En mí, respuesta dice, tiene ¿no? dos palabras, a mí, ¿no? Sí. ¿Qué te hizo pensar, qué te hicieron pensar esas dos cosas? A ver, en el tema de los aportes de campaña, sí hay que tener en cuenta que sobre ella pesa una imputación bien grave que podría implicarla en un caso de lavado de activos, ¿no?
No es cualquier cosa, digamos, es una acusación grave. Y esta explicación de que le sembraron a Henry Shimabukuro o que ella de alguna manera manejaba una campaña al margen de la campaña de Pedro Castillo y que cada uno tenía su propia gente y su propia tesorería y lo que fuera, es bien absurdo, digamos, ¿no? Si fuese cierto, sería pues un indicativo más de la precarización que tiene nuestro sistema político, donde ni siquiera presidente y vicepresidenta trabajan juntos en una campaña, digamos, ¿no? En fin, Claro, es, es una cosa bien absurda, ¿no? Pero ella tiene ese frente abierto y ese frente va a durar bastante también, ese no se va a acabar, digamos, ¿no? claro. Porque tienen que correr los tiempos de la fiscalía y la investigación, digamos. Quizá no es un caso donde haya tanta presión pública porque avance más rápido, pero va a Claro, seguir su curso, ¿no? claro. No, no va a desaparecer, pero dependerá de la premura de la fiscalía, ¿no? Sí, bueno, en paréntesis ahí hay una discusión también que tiene que ver con cuál es la sensación de independencia que se puede tener respecto del rol que está cumpliendo la Fiscalía o la Fiscal de la Nación en particular, ¿no? Ujú. Porque uno de los cuestionamientos que uno escucha en estos días, ya hace algún tiempo en realidad, es que hay una suerte de captura de ciertas instituciones constitucionalmente autónomas, por ejemplo, por parte de quienes hoy tienen el poder en el Congreso, Ajá. ¿no? Tienen o han logrado, digamos, hacer una designación de magistrados del Tribunal Constitucional cercano a sus intereses, están por hacer el cambio en la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay toda una discusión importante, delicada, que hay que tener respecto de cuál es el verdadero nivel de autonomía de estas instituciones, igual con la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la Fiscalía es bien delicado, ¿no? Entender si es que la Fiscalía realmente está teniendo un rol que podríamos considerar imparcial, independiente y demás. Ujú. Yo no estoy afirmando, digamos, que no lo sea, pero sí entiendo que hay una discusión ahí importante que tener, ¿no? Porque Ujú. sí hay cosas que uno podría cuestionar de las decisiones que se están tomando en la Fiscalía, el tema de cómo se reformuló el tema de las Fiscalías de Derechos Humanos, en fin, un montón de cosas que hay que discutir. Y en una situación como esta, es cuando más uno necesita tener la seguridad de que la fiscalía está más allá de bien y el mal, digamos, ¿no? Que está completamente blindada de intereses políticos y demás. Y esto no quiero hacerlo como un cuestionamiento de la fiscalía solamente ahorita, ¿no? Creo que ya No, hace claro. varios años podríamos decir que este es un tema que preocupa, ¿no? En el rol que tiene la fiscalía. Y respecto del comentario de Dina Boluarte de que solamente se escucha a ella, o que de buena fe le cree a las cosas que le dicen sus asesores, pero después si se entera que no son verdad lo saca, bueno, es indicativo de soledad en la que se debe sentir, la dificultad que debe tener de confiar en gente porque debe pensar que todo el mundo está tratando de jalar la alfombra, ¿no es cierto? Y eso también me parece explica la persistencia, digamos, de Otárola en el gabinete, Por ¿no? Que ha supuesto. sido antes su abogado personal y tal. Pues, no creo que sea tan ingenua Dina Boluarte de no entender que la presencia de Otárola es la evidencia más grande de que no se ha asumido el costo político de lo que pasó con las protestas, ¿no es cierto? Ujú. Pero está de ella dispuesta a correr ese riesgo porque debe sentir que Otárola es la única persona que está dispuesta a defenderla ahorita porque se está defendiendo a él mismo, ¿no? Ujú. Y es curioso además ahí esto que ha pasado en la semana con Maurate, ¿no? Que supuestamente era el Sí. ministro elegido para potenciar, apoyar, digamos, la defensa y termina entrando en contradicciones con Otárola públicamente, ¿no? Además, claro, uno siempre piensa, ¿no será esto una suerte de estrategia de buen policía y mal policía para ver cómo les va si salen con un mensaje diferente y tal? Pero es bien extraño, ¿no? Es bien extraño que haya salido Maurate pues apartándose un poco del discurso oficial y entrando en contradicciones con Otárola, ¿no? Entre esto último que señalabas, ¿no? A propósito de ese comentario de a mí, ¿no? Por un lado, la soledad, ¿no? De la presidenta,
que en efecto pareciera que tiene como único apoyo y sostén a Premier Otárola. Por otro lado, es con lo que comentábamos antes, ¿no? Esta tendencia a enfrascarse, ya sea en mentiras o en información incorrecta, ¿no? De la que le cuesta mucho desprenderse. Y por otro lado, también el deslinde de responsabilidad, ¿no? Nunca, no hemos escuchado nunca a la presidenta Boluarte asumir la responsabilidad, hacer suyo un error o una mala acción del gobierno y, bueno, pedir las disculpas del caso o explicar las medidas que se van a tomar para subsanar ese error, ¿no? Esos tres factores, de forma paradójica, pero no tan paradójica, siguiendo además la línea de algo que tú has repetido varias veces, pareciera que estamos ante una suerte de espejo del presidente Pedro Castillo, ¿no? A mí es algo que me llama mucho la atención. Cada vez que escucho a Boluarte o veo una acción de estas características, ya sea de ella o de Otárola, yo no puedo evitar pensar en Castillo y en cómo constantemente rehuía cualquier responsabilidad, él no sabía nunca nada, luego pues tenía estas mentiras absurdas que eran fácilmente comprobables y luego esa soledad, ¿no? Incluso se dice, ¿no? Que Castillo pensaba que había un plan para asesinarlo y pensaba que lo querían envenenar o que se obsesionó con ese accidente de helicóptero que hubo en su momento, ¿no? Pero tenemos como este espejo medio torcido, ¿no? En el que tenemos a un lado a Castillo y a otro lado a Boluarte. Sí, bueno, digamos que alguna semejanza o parecido tendría que haber, siendo dos personas que han conformado la misma plancha, que han postulado por el mismo partido, en fin, que Claro. una ha sido ministra del otro durante años y no sé cuántos meses, ¿no? Claro, la diferenciación política que hace Dina Boluarte desde el momento en que entra al poder es más por una cuestión de supervivencia de ella, ¿no? Sin duda. Ella asume el gobierno, sabe que no tiene pues el favor, sino más bien la enemistad encarnizada de la bancada exoficialista, ¿no es cierto? O sea, no va a obtener respaldos ni de Perú Libre, ni el Bloque Magisterial, ni de Juntos por el Perú, ni de Perú Democrático, etcétera. Entonces, lo único que le queda es buscar apoyos al otro lado. Entonces, la única manera de conseguir ella esos apoyos es súbitamente presentarse como una gobernante cercana a lo que sería un gobernante de cualquiera de esos otros partidos, ¿no? Lo cual se ve hasta cierto punto, digamos, hipócrita, ¿no? Porque ahora está defendiendo cosas muy diferentes a las que ella defendía siendo ministra del anterior gobierno, pero es como que políticamente no le queda otra, porque es de lo único de lo que se puede agarrar para sobrevivir, de momento además, ¿no? Y este otro tema de la insistencia en las mentiras y tal, claro, creo que en el caso de Castillo, había más un tema de omisión, creo yo, ¿no? De no dar respuestas, de ser muy evidente ciertas cosas y sin embargo él hacerse el loco como si no pasaba nada. Pero en el caso de Dina Boluarte, creo que ya tiene ya varios casos donde más bien toma la iniciativa de querer decir algo para Sí. deslindar y no se da cuenta que va a ser muy fácil, digamos, desdecirla después o chaparle, digamos, la mentira, ¿no? Entonces, de repente es un poquito diferente porque tiene ella un poco más de iniciativa y eso la lleva a meter pata más, digamos. Pero sí hay que también decir ahí que eh, eh, esta facilidad con la cual los políticos mienten, claro, en todos lados todo el mundo dice o tiene la impresión de que los políticos son mentirosos, ¿no es cierto? La gente lo menciona como una generalidad, digamos, del mundo de la política, pero lo que sí pasa en el Perú es que eh, no hay, se han, se han perdido los mecanismos que debiera tener el propio sistema para controlar Claro. eso, para No controlar tiene el ningún engaño. costo. Claro, no pasa nada, o sea, y eso viene desde los propios congresistas que tienen esta protección a su libertad de expresión, digamos, donde pueden decir lo que se les dé la gana y nadie les puede cuestionar por sus opiniones, ¿no es cierto? Porque, claro, en otras épocas era bastante más probable, digamos, que el poder
del lado del Ejecutivo quisiera silenciar a la oposición y por tanto coactar, digamos, la libertad de expresión de los congresistas y por eso tienen esta libertad especial, digamos, esta inmunidad especial Ujú, respecto de las cosas que pueden decir. Pero eso se ha convertido en una situación donde los congresistas mienten y después le chapan las mentiras y no pasa nada tampoco. La comisión de ética que supuestamente debería controlar estas cosas no controla nada, hay esta dinámica de otorongo no come otorongo, etc. Entonces, no es solamente el caso puntual de Dina o antes el caso de Castillo, es que el sistema no tiene forma de controlar ujú, las falsedades o las estafas de parte de los propios políticos hacia sus electores. Y todo esto además acompañado porque el sistema democrático en general en el Perú, más allá de solo los políticos, o sea, los medios también, lo que opina la gente en general en las redes sociales, no hay, o sea, es muy burdo, digamos, como un fin de semana sale una nota difamadora en un medio de comunicación y a la semana siguiente ujú, ese mismo medio está haciendo como que no pasó nada, ¿no? Y ujú. estas cosas no tienen consecuencia. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir, digamos, en la mentira, en la política, y eso es un problema en sí mismo, ¿no?